WordPress y la empatía. WordPress es una organización que transmite emociones a través de sus fotografías. A través de algunas de ellas, nosotros buscamos transmitir la empatía en tiempos de pandemia en los que se vive. Es una fuente fundamental para nuestro mensaje que queremos dar a la humanidad. Para adentrarnos en el tema, las emociones dentro de la fotografía en tiempos de pandemia. Visualizaremos fragmentos del documental realizado en autoría por National Geographic, titulado Coronavirus, el origen, en donde nos muestra el lugar del epicentro, cómo se fue expandiendo todo el mundo y qué se vive por el coronavirus SARS-19. Tomaremos en cuenta el estudio de la fotografía, las cuales nos permitirán entender las emociones que se muestran al momento en el que el mundo entró a una pandemia. Las fotografías llamadas el primer abrazo y primer reprendedor COVID-19. Podemos observar las emociones que la sociedad pasa día con día al estar viviendo esta situación de cerca. Asimismo, colaboraremos con nuestra perspectiva de cómo nosotros vivimos la pandemia. ¿Cuál es el arte y la técnica de obtener imágenes, capturarlas y plasmarlas? Bien, en este sentido, nos vamos a enfocar un poco más en el fotoperiodismo, el cual es un género periodístico que tiene como objetivo representar y comunicar a través de fotografías determinados acontecimientos, personajes, temáticas o sucesos. Algunas características que hace que una fotografía pertenezca al género periodístico son actualidad, objetividad narrativa, estética, ética periodística, y la imagen debe reflejar un hecho reciente, relevante y debe ilustrarlo suficientemente. Dicho lo anterior, quiero resaltar las fotografías ganadoras de este año en el WordPress Foro. Esta se titula El primer abrazo, por el fotógrafo Mads Nissen. En esta fotografía se puede ver un contexto narrativo. Rosa Luisa Lunardi es abrazada por la enfermera Adriana Silva en la residencia para mayores Viva Bem en Sao Paulo, Brasil. Este es el primer abrazo que recibió Rosa en 5 meses. En marzo del 2020, los hogares de ancianos en ese país se habían cerrado a los visitantes por motivo de la pandemia de COVID-19. En Vivapem, un simple invento llamado The Hawk Curtain permitió a los residentes abrazarse una vez más. También me gustaría hablarles de esta otra fotografía retratada por el mexicano Iván Macías, la cual tiene como título Primer Respondedor COVID-19, en la cual una doctora se encuentra al final de su turno. Las marcas dejadas por una máscara protectora y sus gafas protectoras claramente se notan visibles en su rostro. Todo esto en la Ciudad de México. Ahora hablemos de la importancia que tiene el fotoperiodismo en la sociedad. El fotoperiodismo se ha instalado en la sociedad y responde a la exigencia de contar con testimonios visuales verídicos de los hechos que acontecen. Además, se conforma como una fuente fundamental para el estudio de la historia y es un testimonio que ayuda en su construcción. Como puedes ver, la importancia del fotoperiodismo va más allá de encuadres, composición, obturación y la toma correcta de imágenes. Las imágenes que estás viendo son algunos ejemplos de fotografías periodísticas que han definido la historia de la humanidad. A continuación veremos los puntos más sobresalientes del documental Coronavirus, el origen, de National Geographic, que pueden encontrar en YouTube, el cual está enfocado en el epicentro de la pandemia, que es en la provincia de Wuhan, en China, en la cual hubo cerca de 11 millones de personas en aislamiento al inicio de esta nueva cepa de coronavirus, y después de eso, poco a poco todas las grandes ciudades se fueron aislando, y cada nación adoptó sus propias medidas de seguridad para disminuir el flujo de gente y así poder evitar la propagación del virus. Pero eso no evitó que se generara un pánico mundial y que los sistemas de salud de todo el mundo colapsaran y por ende el personal de estas instituciones tuvieran riesgos y jornadas de trabajo muy fuertes, lo que afectó su salud y la de sus familias. A principios de febrero, el número de casos había llegado a 31,000
en todo el mundo, sumando 638 víctimas fatales, entre ellas parte de los médicos que descubrieron esta nueva cepa del virus. El perfil que más ataca el virus es el subgrupo de personas mayores de 60 años, aunque no se descarta al resto de la población, ya que pueden ser asintomáticos. Este fue un factor que se desconocía, por lo que el virus se propagó más rápido. Y ya que no había ningún tratamiento para atacar esta enfermedad, a finales de marzo se llegó a su máximo pico de contagios. Así que la mayoría de las naciones tomó como un mantra para evitar el contagio el lavado de manos y uso de gel antibacterial, así como el aislamiento y el distanciamiento social. Y realmente, como nos dice el documental, lo que más ayudó a parar la propagación fue la ciencia de la conducta y la empatía con los demás, lo cual tuvo que ser implementado por la sociedad para ayudar a parar esta pandemia. A continuación vamos a hablar de la desconceptualización de la imagen y la relación que tiene con la fotografía. La fotografía es un arte que capta sentimientos y emociones a través de su lente. Mostraremos algunas imágenes que mis compañeros y yo tomamos durante la pandemia y una breve explicación de cómo fue que nos sentimos en esos momentos. Aprovechamos este espacio para transmitirles que es de suma importancia tener empatía en la humanidad, sobre todo para combatir todo tipo de adversidades. Viví una de las experiencias más importantes de mi vida y también de las más aterradoras. El no saber actuar ante esta enfermedad y ver a tanta gente morir es algo que sin duda jamás olvidaré. Mauricio. Esta fue la última foto momentos antes de que me realizara la prueba de COVID y saliera positivo. Después de ahí me desanimé por unas semanas, pero con el apoyo de mi familia pude recuperar el ánimo y recuperarme de la enfermedad. José. Mariana nos comparte una fotografía de lo que es estudiar en casa para los niños. Esta es la fotografía de cuando salí positiva para COVID-19, un día 23 de diciembre del 2020. Recuerdo que en ese momento me sentí desalentada, además de todos los síntomas que tenía presentes. El ánimo decayó mucho, no sabía cómo iba a decirles a mi familia el resultado, porque yo sabía que ellos también lo tenían, ya que todos teníamos síntomas, pero yo fui la primera en hacerme. Tuve que juntar fuerza para comentárselos y así entre todos unir fuerzas para salir adelante de esta enfermedad. Afortunadamente, con medicamentos y con la atención oportuna pudimos todos salir avantes, pero me deja un mal sabor de boca el saber que muchas personas no lo lograron, y solo quiero pedirles que seamos más empáticos entre nosotros. La empatía, a grandes rasgos, es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra, es decir, ser capaz de entender la situación y los sentimientos que está viviendo la otra persona. La empatía hace que las personas se ayuden entre sí, está muy relacionada con el altruismo, el amor, la preocupación por los demás y la capacidad de ayudar. En estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, es muy fácil sentir empatía por personas que se encuentran en vulnerabilidad, como médicos, enfermeras, personal de limpieza, policías y personas de bajos recursos que corren un alto riesgo de contraer un contagio. Para algunas personas fue muy fácil comprender la pesadilla por la cual estaban pasando mucha gente que desafortunadamente contrajo la enfermedad o que tuvieron un gran impacto en su economía. Por otro lado, hay un grupo de personas que les es muy difícil sentir empatía por alguien en estos tiempos tan difíciles. Por eso es que profesionales en fotografía se han encargado de transmitir un sentimiento a través de una imagen en donde se refleja la situación a la que se enfrentan. Entonces podemos decir que gracias a estas imágenes se pudo llegar a más lugares y personas que no tenían idea de la situación de la demás gente y hacerles pensar cómo, de una u otra forma, apoyarlos, ya sea desde cuidarse para no seguir propagando la enfermedad, tal vez apoyar monetariamente a la gente más afectada o incluso lo más sencillo, platicar y darles ánimo a la gente que lo necesite.